Muchas gracias. El día de hoy, para continuar con el módulo 2, tenemos a tratar el tema de diagnóstico radiológico en cirugía colorectal. La utilidad de los radiólogos especialistas en las enfermedades de colon recto continúa siendo de bastante importancia. Es allí donde trajimos un resumen de las formas de intervención más frecuentes en radiología, y por ejemplo tenemos en este caso lo que muchos utilizaba en el siglo pasado, que era el enema de bario. En realidad el enema de bario pues ha ido perdiendo su lugar como un método de primera línea con el advenimiento de los métodos endoscópicos. Pues uno prefiere usualmente ir directo al área donde puede encontrar tejido, analizarlo de una vez, quitarlo en la presencia de pólipos. Sin embargo, continúa siendo de utilidad en circunstancias muy específicas. Es allí, por ejemplo, vamos a mencionarlas en la actualidad, pues en qué situaciones consideramos que está indicado el enema de bario. Primero, cuando hemos tenido una colonoscopia incompleta. Segundo, cuando tenemos un paciente de alto riesgo anestésico, ya estamos hablando de un hasta 3, 4 en adelante, donde el enema de bario pues tiene mejores opciones de tipo diagnóstico, ¿verdad? Ausencia del personal entrenado en endoscopía o endoscopio, porque estamos en un área rural donde solo existe los radiólogos, no existe un endoscopista o un especialista de colon, pues en estos casos sí. Y cuando estamos hablando ante la presencia de fístulas intestinales. En estos casos no cabe duda que el enema de bario es de primera línea, ¿verdad? En la actualidad nuestra duda o nuestra controversia que muchos años existió entre si hacer enema de bario simple o doble medio de contraste, pues se queda atrás. Eso ya no es el tema en la actualidad, porque sabemos que con el doble medio de contraste pues ofrecen mejores imágenes diagnósticas. Pueden observar acá el enema de bario simple a la izquierda, donde pueden ver en colon ascendente las flexuras hepática, esplénica, un colon transverso en características normales, un sigmoides bastante, pues un poquito disminuido de calibre, y el recto y sigmoides. Acá con el doble medio de contraste pueden observar mejor las imágenes, y en realidad ese es uno de los métodos que todavía sigue utilizándolo, especialmente cuando tenemos este tipo de métodos diagnósticos. El segundo tema de controversia es los marcadores colónicos. Se utiliza mucho en radiología el estudio de tránsito colónico, que es un procedimiento bastante sencillo. Se toma una radiografía simple de abdomen al tercero y quinto día después de haber ingerido una cápsula que trae 24 marcadores. Estos marcadores pues, se pueden realizar ya sea que viene estructurada la capsulita para compra, y el paciente se toma una radiografía simple de abdomen. Entonces esto nos ha servido mucho en pacientes con estreñimiento crónico, que especialmente no responden a fibra y que dicen ellos, por ejemplo, que no defecan más que una vez por semana o una vez cada 15 días. En estos casos donde uno no sabe exactamente qué está pasando, tenemos que identificar la presencia de estos marcadores. Y aquí pueden observar un eje que se clasifica en tres áreas: en el colon derecho, colon izquierdo y el área rectosigmoidea. Aquí pueden observar que la mayoría de marcadores están distribuidos en el colon derecho. En este caso, esta placa fue tomada al quinto día y se considera normal que el más del 80% de los marcadores vació o se salieron ya al quinto día. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si se ingirieron 24 marcadores, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí tenemos 10, 11, 12, pues estamos hablando del 50% de los marcadores. Esto se considera positivo. Positivo en el aspecto de que se quedaron en el colon derecho y en la rectosigmoidea. Entonces estamos hablando de una sospecha de inercia colónica, porque esa es la localización de esa área, que se queda en un colon proximal. La otra opción de otro hallazgo sería cuando se quedan en el área sigmoidea. Cuando se quedan aquí estamos hablando de una obstrucción defecatoria o una obstrucción de salida. Estoy repitiendo. Normal
cuando salen más del 80% al quinto día. Estos son la cápsula con los 24 marcadores. Inercia colónica, cuando la mayoría de distribución de los marcadores se quedó, un gran porcentaje de ellos, más del 20% en el colon, pues se da el diagnóstico de inercia colónica, y cuando se quedaron en la parte distal se refiere a inercia, síndrome de obstrucción del tracto de salida. Esto es importante. La tercera intervención del radiólogo especialista es en la realización de un ultrasonido endoanal. Sabemos que es la mejor técnica para evaluar la anatomía del conducto anal. Estamos hablando específicamente de lo que nos ofrece son el esfínter, la evaluación estructural del esfínter, los espacios anorrectales, que es, como todos sabemos, en el módulo 1 lo mencionamos, pero son perianal, interesfintérico, isquiorrectal y supraelevador. Son los espacios anorrectales, y para ver la parte final del recto. En estos casos, la mejor técnica para evaluar la anatomía del conducto anal es el ultrasonido endoanal. Ese es el método ultrasonográfico y el diagnóstico de elección, ¿verdad? También nos sirve para la estratificación de cáncer en etapas tempranas, muchas veces no detectadas por una tomografía, muchas veces no detectadas por una resonancia magnética. Y existe controversia en la actualidad si debe de ser realizado por el mismo especialista de colon y recto o el radiólogo. Nosotros consideramos que el médico entrenado en esto, que tiene mucha experiencia, es el que mejor debe realizar este tipo de situación. Entonces, el transductor que utilizamos es una transducción de 360 grados que rota circunferencialmente para dar una imagen del conducto anal, de todos sus espacios en vivo, y nos puede ofrecer la anatomía del esfínter interno, la anatomía del esfínter externo en sus diferentes partes, profunda, superficial y subcutánea, del pubo rectal, ¿verdad? Y por supuesto los espacios que mencionábamos, el perianal, el isquiorrectal, el interesfintérico y el supraelevador acá. Entonces, repitiendo, 100% certeza en el defecto de los esfínteres al comparar con la evaluación clínica y la anatomía de los espacios anorrectales. O sea que nos ofrece, es el mejor método de elección para evaluar el conducto anal. Aquí tenemos algunas imágenes rápidas, especialmente cuando tenemos dolor agudo anorrectal, un paciente que tiene dolor agudo anorrectal constante. El ultrasonido ha servido como un método diagnóstico para evaluar exactamente de qué se trata. Antes al paciente se le ofrecía llevarlo a hacer operaciones para hacer un examen rectal bajo anestesia, pero incrementaba los costos. Con el ultrasonido endoanal estos costos han disminuido, nos confirma exactamente. Por aquí tenemos una imagen hipoecoica de 2 centímetros que se localiza en el espacio anterior. Aquí está esta imagen circunferencial oscura, es el esfínter interno, este es el esfínter externo y esto está aquí en la parte anterior, ¿verdad? Es un absceso. Otra de las indicaciones del ultrasonido es con las fístulas complejas. Cuando hablemos de fístulas vamos a observar la utilidad de este tipo de métodos diagnósticos, especialmente cuando tenemos fístulas anorrectales recurrentes, donde queremos reconocer la anatomía exacta de la fístula. No mandamos un fistulograma como tradicionalmente se mencionaba en la antigüedad, mandamos un ultrasonido endoanal para detectar la localización de la fístula, ¿verdad? Algunas imágenes de ellas. Aquí este es el elevador del ano que se caracteriza por tener una forma de U. Pueden ver ustedes el color blanquecino, que esto es ecogenicidad mixta porque tiene algunos ecos hipoecoicos. Sin embargo, aquí pueden observar esta imagen aquí anormal que va desde la parte de aquí supraelevador y que se mete hasta el área del esfínter interno. Recordarles que esto oscuro es el esfínter interno. Aquí tenemos una pequeña seno fistuloso posterior. Todo lo que queda abajo es posterior, todo lo que queda en la parte superior es anterior, todo lo que queda al lado derecho mío es izquierdo del paciente, y lo que queda al lado izquierdo mío es derecho del paciente, como que si fuera en posición ginecológica.
Aquí tenemos una pequeña fistulita donde puede ver el trayecto aquí que va entrando y que va entrando en la parte media del esfínter externo. Esto blanco, así redondo, es el esfínter externo. Esto, como mencionamos, el esfínter interno, y este es el elevador que tiene forma de U o de herradura, ¿verdad? También existen otras alternativas para evaluar el esfínter. El esfínter se puede evaluar por otro tipo de métodos diagnósticos, por ejemplo, un ultrasonido transperineal. Muchas veces no se puede introducir el transductor a través del ano, ya sea porque el paciente tiene estrecha el área o queremos hacer una evaluación dinámica tanto de la maniobra de Valsalva como en reposo del esfínter. Entonces podemos hacer por un ultrasonido que le llamamos transperineal, como esto se puede ver acá, o translabial con este transductor convexo. Entonces se pueden observar las estructuras del mecanismo esfinteriano. También se pueden ver los compartimentos anterior y medio, ¿verdad? En los últimos años ha tenido mucho auge en algunos casos, especialmente porque nos evalúa el mecanismo esfinteriano en lugares donde no existe un transductor de 360 grados que rote, ¿va? Y estos son transductores más comunes que se encuentran en la comunidad, ¿verdad? Aquí se pueden observar diferentes las estructuras. Aquí el compartimento anterior, la uretra, la citis del pubis, en fin, el área anorrectal, el ángulo anorrectal, ¿verdad? Que aquí quedamos, a la derecha queda el conducto anal y a la izquierda queda la parte del compartimento anterior. Aquí pueden ver ustedes el área del pubo rectal. Y igual, el esfínter externo y el pubo rectal, que tiene músculo liso, lo van a ver blanquecino. Y el esfínter interno, que es esta que dice IS, es un área aquí longitudinal que se observa, es interna, ¿verdad? Es hipoecoica, ¿verdad? Aquí tenemos todo lo que está para aquí, es la parte del área de la vejiga, y aquí es el área del recto, ¿verdad? Posterior. En realidad el papel exacto del ultrasonido perineal ha surgido como una alternativa, especialmente en el área de ginecología, porque los transductores convexos, que son los más comunes, son frecuentemente utilizados en ginecología. Y entonces los obstetras, después de tener un parto, desean saber a breve si existe alguna lesión esfinteriana. Este es un corte axial del esfínter. Por supuesto no se mira como nosotros vimos las otras imágenes, donde se mira tan claro el esfínter, pero pueden ustedes ver el esfínter interno. Esta es la mucosa, este es el esfínter externo. O sea, parecido a las imágenes que ofrece el transductor circunferencial que habíamos visto anteriormente. De hecho, nosotros como especialistas colorectales preferimos el endoanal, pero ginecólogos y radiólogos han utilizado ultrasonido transperineal con similares resultados. Aquí miran un corte axial del esfínter, donde pueden ustedes ver la presencia del esfínter de aquí, la parte del esfínter interno, la parte del esfínter externo, ¿verdad? Nos sirve para descartar lesiones esfinterianas, ¿verdad? Aquí pueden ver, este es el esfínter interno, que siempre es hipoecoico. Aquí pueden ver, aquí hay una disrupción del esfínter y aquí un área cicatrizal en la parte anterior. Entonces, estos son los criterios: un adelgazamiento del esfínter interno, asimetría en este esfínter, alteraciones en los pliegues mucosos, como se puede ver acá, engrosamiento del esfínter externo en algunas partes y discontinuidad, ¿verdad? Esos son los criterios que se utilizan. Pasamos a otro punto importante después de hablar del ultrasonido endoanal, lo que corresponde específicamente a la tomografía. En la actualidad, la tomografía axial computarizada tiene sus mejores indicaciones, específicamente en estos 5 partes clínicas, ¿verdad? o manejos clínicos. Primero, estamos hablando de la estratificación prequirúrgica y prerradioterapia del cáncer colorectal. Esa es la primera indicación muy importante. Todo paciente que ya le diagnosticamos por vía endoscópica
con biopsias, la presencia de un cáncer colorectal, especialmente en el recto, pues requerimos un estudio de estadificación para evaluar la extensión de la enfermedad. Ese es donde se puede ver no solo la parte baja, sino también la presencia de metástasis en hígado, metástasis en ganglios en la región retroperitoneal, ¿verdad? Eso es importante. La primera indicación. La segunda indicación es en el posoperatorio. Tenemos pacientes posoperados donde no podemos hacer procedimientos endoscópicos porque insuflar aire pues repercute en la evaluación clínica. En estos casos pues es una indicación importante. Cuando sospechamos alguna fuga de anastomosis, sepsis intraabdominal, requerimos evaluar el paciente si tiene alguna colección, algún absceso, es una indicación. También en el estudio de los pacientes con colitis especiales, Crohn o tuberculosis, ¿verdad? Obstrucciones de intestino delgado, también es indicación, donde no podemos llegar específicamente por vía endoscópica. Y en los casos de diverticulitis aguda, donde no podemos hacer una endoscopía de colon, porque está contraindicada. En estos casos, pues al ingreso todo paciente debe hacerse una tomografía axial computada y un control 72 horas después. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la extensión de la diverticulitis. Y en estos casos, como mencionamos, la tomografía es de elección. Diverticulitis aguda se refiere posteriormente vamos a verlo, pero sin embargo diverticulitis aguda se refiere a la presencia de una complicación de la enfermedad diverticular, donde hay una microperforación, hay una inflamación de la pared con material purulento, y el riesgo aquí es la perforación franca y la salida del material fecal fuera de su causa. En estos casos no se puede hacer una colonoscopía porque incrementa el riesgo de perforación, pero la tomografía está de elección. Y se hace con el fin de clasificar dentro de una enfermedad no complicada a la complicada, ¿verdad? Es así donde se hace la clasificación de Ambrosetti, que es la clásica internacional donde se clasifica tomográficamente en casos no complicados por la presencia de un engrosamiento localizado de la pared colónica, en el sigmoide estamos hablando, engrosamiento de la grasa pericolónica, ya presencia de flemón, o complicada cuando ya existe un absceso, aire libre, salida del material de contraste, abscesos, perforaciones o fístulas, ¿verdad? Esas son las cosas. Entonces aquí tenemos los criterios de Ambrosetti. Pueden revisar este artículo que se encuentra en Disease Colon Rectum del 2000 del doctor Ambrosetti, donde él clasificaba pues, los casos leves por engrosamiento de la pared arriba de 5 milímetros más inflamación de la grasa pericolónica. En casos severos pues ya como mencionamos, aire extraluminal, salida de contraste o la presencia de abscesos. Siguiendo con los métodos radiológicos, tenemos el enema con medio hidrosoluble. Es un método muy utilizado especialmente cuando existe sospecha de fuga de anastomosis. Operamos un paciente, le quitamos el colon, ya sea colon izquierdo, colon izquierdo preferentemente, ya sea por divertículos, por cáncer, y a los 3-4 días el paciente no evoluciona bien, no sabemos si tiene una fuga de anastomosis, pues es el mejor método de elección. En estos casos se utiliza material hidrosoluble, por supuesto no vario, y donde uno va a descartar pues, la fuga del material, ¿verdad? También en casos de obstrucción colónica, donde uno no puede pasar el instrumento, episodios agudos de enfermedad inflamatoria intestinal, invaginación intestinal, no solo como método diagnóstico, sino como terapéutico. Volvulus también se ha utilizado para la reducción del volvulus o el impacto fecal, porque es el medio es hipertónico, entonces ofrece pues cierto apoyo en la extracción del impacto fecal. Finalmente, solo nos quedan dos tipos de métodos diagnósticos: la resonancia magnética rectal. Ha tenido mucho auge para la estadificación exacta de la patología del cáncer rectal. Nosotros la recomendamos como una situación ideal en el preoperatorio antes de recibir quimio y radioterapia neoadyuvante. Para ello se requiere un endocoil. Aquí pueden ustedes ver las imágenes preciosas que existen de los cortes transversales que se hacen del recto,
y pues evaluar la extensión exacta en las capas de la enfermedad, situación que también, como mencionábamos, el ultrasonido endorrectal nos ofrece. Pero pueden observar acá, por ejemplo, vamos a ir viendo algunas imágenes, cómo existe una correlación exacta entre los hallazgos radiológicos y los hallazgos anatomopatológicos de la biopsia. Igual acá es posterior, anterior es acá, a los lados es las áreas isquiopúbicas. Entonces pueden observar ustedes aquí que hay unos piquitos que indican que ya el tumor está saliendo, ¿verdad? Aquí pueden ver la presencia en las paredes laterales, que la tumoración ya se está extendiendo a la pared lateral. Acá pueden observar acá las imágenes. Igual acá está, esta es la anatomía patológica del corte luego de resecado el tumor, y aquí pueden ver unos ganglitos positivos, ganglios positivos, cómo está invadiendo el área, este es anterior, ¿verdad? La área periprostática. Aquí vamos a ver, este es un T1, solo invade aquí, no está roto la grasa perirectal. Este es un T3, vamos a observar acá, aquí ya se sale aquí la lesión hacia los laditos, pueden observar acá, aquí miren, aquí se está saliendo. ¿Se recuerdan la clasificación ultrasonográfica o tomográfica de los cánceres? T1, mucosa submucosa, T2, muscularis propia, T3, grasa perirectal, T4, órganos vecinos, próstata o vagina. En eso mismo pues se siguen utilizando las imágenes radiológicas, ¿verdad? Aquí tenemos prácticamente los cortes sagittales. Podemos observar aquí la lesión, se mira irregularidades en esta área, aquí está, en estos piquitos, en esta área, aquí se está saliendo. Igual acá, invade ya el área periprostática, este es un T4, ¿verdad? Ganglios positivos, acá, N1. O sea que todos estos métodos radiológicos los utilizamos específicamente previo al tratamiento de cáncer de colon y recto. También en estos casos pueden lagos de mucina que se presentan con estas imágenes hipoecoicas ya después de que han recibido el tratamiento. También nos sirven para saber cómo evoluciona el paciente. Finalmente, el método diagnóstico que ha tenido bastante evolución a nivel mundial, que es la colonoscopia virtual, está comenzando en Guatemala a tener utilidad. Los radiólogos han empezado a utilizar este método diagnóstico y se utilizan específicamente cuando el paciente rehúsa hacer una colonoscopia. El paciente necesita hacerse una evaluación de escrutinio a los 50 años y él no quiere hacerse una colonoscopia, pues entonces es el método ideal para hacer una colonoscopia virtual. Las otras indicaciones es, por supuesto, altos riesgos por la sedación, no requiere sedación, pero tiene sus limitaciones. Igual no podemos tener un método donde vamos a quitar tejido, ¿verdad? Como en la colonoscopia, y tiene sus limitaciones cuando son las lesiones menores de 10 milímetros. Aquí pueden ver algunas imágenes en la vida real en una colonoscopia. Y aquí está la imagen de la colonoscopia virtual. Eso es todo con los métodos radiológicos. Creo que van a poder complementar con los artículos que se le han dado, donde está más en detalle las utilidades de los métodos radiológicos. Muchas gracias.